Bueno, quiero que nos imaginemos esta escena. Una situación que lamentablemente es súper familiar y bastante dolorosa para muchísimo talento tecnológico hoy en día. Uf, sí, el famoso bloqueo frente a la cámara. Exacto, o sea, es el día de la entrevista para ese puesto remoto soñado, la cámara web está encendida, te acomodas y en la mente, pues la arquitectura del sistema está perfectamente clara. Ajá. El código es impecable, la solución técnica que tienes pensada es brillante, pero al abrir la boca, la mente se queda completamente en blanco. Es terrible. El inglés simplemente no fluye en ese momento. Para nada. Y existe ese dolor punzante, ¿no? Esa frustración enorme de saber que hay un cerebro con nivel senior para escribir software, pero la barrera del idioma hace que la percepción justo ahí frente a la pantalla baje trágicamente a un nivel junior. Técnica real que reside en el cerebro y, bueno, la capacidad para verbalizarla bajo presión. Totalmente. Y es una barrera invisible que frena el crecimiento económico de carreras enteras, porque digamos en ese momento el reclutador no está evaluando el código, ¿Qué está evaluando entonces? está evaluando la fricción en la comunicación, así de simple. Ese es el punto crítico. Y justo por eso en el análisis de hoy vamos a sumergirnos profundamente en la psicología de las entrevistas técnicas en inglés. Me encanta. Vamos a explorar 9 obstáculos, en 9 preguntas específicas que aparecen en cualquier proceso de selección y, lo más importante, las herramientas lingüísticas exactas para superarlos. Porque la promesa aquí para quienes nos escuchan es clara, ¿verdad? Exactamente. La idea es desarmar esa costumbre tan paralizante de traducir mentalmente del español al inglés antes de cada frase. Vamos a entender qué busca realmente el entrevistador y qué guión específico desactiva sus alertas. Claro, hay que ver este espacio como un laboratorio. Porque, a ver, el problema rara vez es la falta de vocabulario técnico. O sea, la palabra API o database es exactamente la misma. Sí, si el problema va por otro lado. Va por la gestión de riesgos. Lo que revelan las fuentes de esta sesión es que quienes contratan están literalmente aterrados de tomar una mala decisión. Tienen miedo a equivocarse con el candidato. Totalmente. Cada pregunta que lanzan al aire es un intento desesperado de predecir el comportamiento futuro basándose en pequeñas pistas verbales. Esa idea de la entrevista como gestión de riesgos lo cambia todo. Entonces, digamos que la cámara se enciende, el reclutador sonríe y lanza la primera bola curva. El clásico rompehielos de Tell us about yourself. La famosa historia de origen. Sí, y confieso que hace años mi instinto ante esa frase era recitar mi currículum en orden cronológico, o sea, desde mi pasantía hasta el día de hoy. Y ese es precisamente el primer gran error donde el riesgo percibido aumenta para ellos. Ah, sí, pero ¿por qué? Porque quien está al otro lado de la pantalla ya tiene tu perfil de LinkedIn abierto. No necesitan una audioguía de tu currículum. Claro, tiene sentido. Esta pregunta es en realidad una prueba de actitud y empatía. Mira, desde la neurociencia básica, cuando alguien escucha una historia personal bien estructurada, su cerebro libera dopamina y oxitocina. Wow, o sea, estás hackeando un poco la química de su cerebro. Literalmente. La dinámica cambia por completo. El sesgo de evaluador frente a evaluado se desvanece y surge una conexión humana. Empiezan a ver al talento como un colega potencial. ¡Qué interesante! ¿Y cuánto debería durar esto? Entre 1 y 3 minutos. Ni un segundo más. Ok, pero espera, detengámonos ahí. Si no vamos a recitar la experiencia laboral, ¿qué elementos construyen esa empatía, en inglés sin sonar, no sé, como un guión muy ensayado? El secreto está en anclar una característica de la personalidad con la vacante. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, arrancar diciendo algo como I've always been a natural leader o I've always been deeply curious about how systems scale y acompañarlo de una anécdota muy breve. ¿Como de los inicios de la carrera? Exacto, pero la verdadera magia está en el cierre, ¿eh? Porque el cerebro recuerda lo último que escucha, así que el relato debe aterrizar exactamente en la silla virtual de esa entrevista. ¿Con qué frase modelo podríamos cerrar eso? Con un contundente I believe this role is the next step in my career journey and I'm very excited to speak with you all today. Uf, desármenos la sintaxis de esa respuesta por un momento. Ese I believe this role is the next step me parece fascinante porque construye un puente invisible. Tal cual. Le dice al reclutador, no estoy aquí enviando currículums al azar, toda mi historia culmina en su empresa. Y ese I'm very excited to speak with you all today cierra con una energía súper positiva. Establece mucha intencionalidad.
Y bueno, una vez que la empatía está establecida, la conversación inevitablemente se endurece. Pasamos del quién eres al qué puedes hacer. Lo que nos lleva al terreno de las fortalezas. El clásico What are your biggest strengths? Y aquí tengo una analogía muy clara para los desarrolladores que nos escuchan. A ver. Decir en una entrevista soy muy trabajador y aprendo rápido es el equivalente exacto a decir créeme, mi código no tiene bugs. Me encanta esa comparación. Son palabras absolutamente vacías si no hay un entorno de pruebas que lo valide, ¿no? Es una excelente forma de verlo. O sea, los adjetivos descriptivos por sí solos generan muchísimo escepticismo. La psicología del entrevistador exige evidencia empírica. Quieren ver el código funcionando bajo estrés. Exactamente. Se requiere narrar una crisis real donde esa fortaleza específica fue la única tabla de salvación. Ok, si la cámara está encendida y hay que demostrar competencia bajo presión sin sonar arrogante, ¿cuál sería la estructura en inglés? Hay que inyectar tensión narrativa de inmediato con datos duros. Algo así tipo, for example, 2 years ago, the logging just stopped working. 30,000 people couldn't access the course. Fíjate cómo eso anula cualquier duda. O sea, no es tuvimos un problema, es 30,000 usuarios bloqueados. Ajá. Y a partir de ahí, describes cómo tu fortaleza de liderazgo resolvió el caos. El uso de números específicos es brillante. Ese 30,000 people couldn't access bypassa el filtro analítico del reclutador porque los números suenan a hechos, no a opiniones. Totalmente. Pero claro, después de tanta maravilla y de salvar a 30,000 usuarios, el entrevistador sospecha. Nadie es perfecto. Así que lanzan la trampa, el What are your biggest weaknesses? Uy, la pregunta del millón. Y aquí la tentación de usar el viejo truco de soy demasiado perfeccionista o me comprometo demasiado con mi trabajo es inmensa. O sea, es la salida fácil para salir del paso. Es la salida fácil que lleva directamente al rechazo. Ese es el cliché más antiguo del mundo corporativo. ¿De verdad suena tan mal? Pésimo. Cuando un manager técnico escucha soy perfeccionista, lo que su cerebro traduce es esta persona no tiene autoconciencia, o peor, cree que soy tan ingenuo para creerme esto. Claro, lo toman como un insulto a su inteligencia. Sí. Aquí lo que se evalúa es la madurez emocional. Buscan a alguien capaz de admitir una vulnerabilidad real, pero que no afecte el núcleo duro de su trabajo, y que tenga un plan activo para mejorar. Entonces se trata de mostrar evolución. Pero, ¿cómo confiesas un defecto en un segundo idioma sin cavar tu propia tumba en plena entrevista? En lugar de decir soy desorganizado, un fraseo psicológicamente astuto sería I often find myself losing track of time. Oh, o sea, no eres tú, es algo que te pasa. Exacto. O puedes decir I've always been quite impatient, but it's something I'm aware of, and I've been working a lot on during the past 2 years with things like meditation. Hay un matiz tremendo ahí. Decir, I often find myself, es como observar el comportamiento desde afuera. Y luego el gancho mitigador de, but it's something I'm aware of. Demuestra una inteligencia emocional enorme. Y hablando de comportamiento, esto abre la puerta a la fase más pesada de la evaluación, ¿no? Las famosas preguntas que inician con, tell me about a time. El terreno de las preguntas conductuales. Aquí la premisa psicológica es implacable. La mejor forma de predecir cómo actuará alguien en el futuro es analizar cómo actúa en el pasado. Total. Y para navegar esto, nuestra audiencia tiene que grabar en piedra el marco de trabajo STAR: situación, tarea, acción y resultado. He notado que el error más común en perfiles muy técnicos es que confunden esto con un archivo de registro, como un log file. O sea, cuentan las acciones técnicas, pero olvidan el principio y el final. Olvidan el contexto de la situación y el cierre del resultado. Exacto. Omiten explicar por qué importaba el reto. Y sin contexto, el logro pierde su valor. Si un dev optimizó una base de datos, pues bien. Pero si la optimizó porque el servidor iba a colapsar en el Black Friday, eso es heroico. Hay que configurar el escenario con dramatismo. ¿Cuál es el guión ahí para inyectar urgencia? Se puede establecer la tensión rápidamente diciendo, we were understaffed. We had 5 days to get this accomplished. Ya está, el escenario está en llamas. Tal cual. Luego explicas la acción técnica y rematas obligatoriamente con el impacto.
As a result, we broke the company sales record. Ese as a result obliga a conectar el código con el negocio. ¿Qué es lo que le importa a quien firma los cheques al final del día? Definitivamente. Ahora, siguiendo con el comportamiento pasado, hay una variante de esta pregunta que aterroriza a cualquiera, en inglés. Tell me about a time you disagreed with a decision. Los desacuerdos. Porque seamos honestos, discutir sobre arquitectura de software o refutar a un product manager en inglés suena a receta para parecer agresivo. ¿No es mejor decir que uno se lleva bien con todos? En lo absoluto. Afirmar que nunca ha habido desacuerdos es una red flag gigante. La psicología organizacional nos dice que los equipos necesitan fricción cognitiva para innovar. Claro, el conflicto sano. Las empresas huyen de los que dicen sí a todo en la reunión, pero luego se quejan por Slack. El entrevistador está testeando si puede separar el conflicto técnico del ataque personal. Profesionalismo puro. Entonces, si no puedo decir que acato órdenes, pero no quiero sonar conflictivo, ¿qué estructura usamos? Necesitamos un modelo que irradie calma. Una construcción impecable sería: I'm always very direct when I don't agree with someone. I express my concerns with rational arguments, which led to a very productive discussion. Rational arguments y productive discussion. Son palabras mágicas. Desactivan cualquier sospecha de drama. Es que le dices, no estoy peleando, estoy presentando argumentos racionales. Es brillante. Bueno, supongamos que navegamos ese desacuerdo con éxito. Hemos demostrado competencia e inteligencia emocional. Ahora cambia la óptica. Why do you want to work here? El momento de la verdad. Y siendo brutalmente transparentes, muchas veces la respuesta real en LATAM es, porque pagan en dólares, es 100% remoto y necesito el dinero. Claro que sí, el factor transaccional existe, pero verbalizarlo destruye tus oportunidades. Psicológicamente, la empresa necesita sentir que su misión importa. Buscan alineación. Quieren saber si investigaste el dolor de mercado que resuelven. Exacto. Alguien que solo busca un cheque se irá por $100 más a otro lado. Alguien alineado se quedará a resolver problemas. ¿Cómo sonaría esto en inglés poniendo el foco en la empresa? Con un enfoque muy elegante. I really connected with the problem you are trying to solve. I truly believe we need better solutions too. Y ahí insertas el nicho de la empresa, ya sea telemedicina o logística. Me encanta. I really connected with the problem. Desvía la atención del salario y la pone en el propósito. Pero eso genera otra pregunta, trampa. A ver. Si el talento tiene tanto propósito, why are you leaving your current job? ¿Por qué abandonar el barco actual? Y confieso que he escuchado a colegas quejarse del micromanagement de su jefe en plena entrevista. Oh no, eso es un error fatal. Cero honestidad en ese sentido. Cero. Ni un poquito. Absolutamente cero. Esa es una prueba de toxicidad pura. La regla inquebrantable es: nunca se habla mal del empleador anterior o de los colegas, incluso si fue una pesadilla objetivamente. Porque la toxicidad es contagiosa. Exacto. El reclutador asume automáticamente que el candidato es el problema. Entonces, ¿cómo escapas de esa pregunta si realmente huyes de un mal ambiente? La respuesta debe ser quirúrgicamente corta y seguida de un silencio sepulcral. Un fraseo de manual sería: Because I hope to learn by moving on. I want to grow, both professionally and personally. And so I think switching jobs is the perfect move at this moment. Y silencio. Terminas, sonríes y no dices ni una sola palabra más. Ese concepto de learn by moving on es un escudo impenetrable. Y destaco lo del silencio, porque los silencios incómodos en otro idioma nos empujan a balbucear excusas. Y mantener la boca cerrada proyecta una seguridad brutal. Demuestra que no hay equipaje emocional pendiente. Buenísimo. Bueno, una vez superado el pasado y el presente, suelen proyectarse al futuro. Where do you see yourself in 5 years? Otra clásica. Que siempre me ha parecido casi ciencia ficción en tecnología. O sea, sale un modelo nuevo de IA y cambia todo en 6 meses. ¿Qué buscan realmente con esto? No buscan una bola de cristal, ¿eh? Buscan evaluar la trayectoria de tus valores y tu nivel de ambición realista. O sea, no decir no sé, pero tampoco quiero ser tu jefe. Exacto. La trampa está en el tono. Hay una frase en inglés que captura ese equilibrio perfectamente. In 5 years, I see myself working directly with the most experienced people in the industry, from whom I can learn and eventually become colleagues with. ¡Guau!
A ver, working directly with the most experienced people es un halago encubierto, asumiendo que ellos son los expertos. Así es. Y luego ese eventually become colleagues with demuestra el hambre de subir de nivel, pero a su debido tiempo. Es diplomacia pura. Muestra respeto por el conocimiento de los demás con un impulso propio imparable. Y de repente llegamos a ese instante final. El líder técnico cierra sus notas, sonríen y dicen, "Well, do you have questions for us?" El control cae en tu regazo. Y el instinto de supervivencia de la mayoría es decir, "No, todo claro, gracias." Solo para poder cerrar Zoom y respirar, ¿verdad? Y ceder ese control es el error más costoso que puedes cometer. Psicológicamente, ese momento define la percepción final de autoridad. Decir, no tengo preguntas, comunica sumisión. Hay que tener el arsenal preparado. Siempre 3 o 4 preguntas. Esto le dice a la empresa, yo también los estoy evaluando a ustedes para ver si merecen mi talento. ¿Cuáles serían esas preguntas de alto impacto en inglés? Para enfocarlo en el éxito del rol, un modelo sería, What really drives results in this job? Ese really es clave. Posiciona a quien la hace en una liga de pensamiento completamente distinta. Y bueno, si integramos todo este recorrido, surge una analogía fascinante. Ah, sí, la analogía del diseño. En su núcleo, una entrevista es un problema clásico de diseño de experiencia de usuario, de UX. Elabora sobre eso, porque aplicar UX a una conversación humana suena increíble. Pensemos en el usuario. El reclutador es un usuario con fatiga de decisiones. Ha estado en 10 llamadas esa semana viendo clones de currículums. Está agotado. Totalmente. Y el candidato, con sus respuestas, sus pausas, sus disfluencias naturales, es la interfaz. Si la interfaz exige mucho esfuerzo cognitivo o genera alertas de toxicidad, la experiencia falla. Claro, el mejor diseño de experiencia humana es el que se lleva la oferta, más allá de quién resolvió el código más rápido. Es quien genera menos fricción. La entrevista como una experiencia de usuario me cambia la perspectiva por completo. Y bueno, sabiendo que la teoría por sí sola no escribe el código, la invitación para quienes nos escuchan hoy se traduce en 2 acciones inmediatas. Hay que pasar a la acción. Exacto. Primero, la dinámica es ir en este momento a los comentarios y dejar por escrito cuál de estas 9 respuestas van a implementar sí o sí en su próxima entrevista. Hay que materializar el compromiso. Fundamental. Y segundo, para las personas de nuestra audiencia que ya quieren dejar de practicar solos frente al espejo y buscan entrenar esta fluidez en vivo con un coach experto, el paso es súper claro. Vayan al enlace en la descripción y envíen un mensaje directo por Instagram. Ahí podemos preparar su entrevista de forma 100% personalizada. Porque el conocimiento técnico de primer nivel, bueno, ya lo tienen en la mente. Ahora es el momento de dominar la interfaz para que el mundo los escuche en un inglés inquebrantable. Y como pensamiento final, la próxima vez que duden antes de encender la cámara, recuerden que ellos tienen tanto miedo de contratar a la persona equivocada como ustedes de no dar la talla. Ustedes son la solución a su problema de negocio. Nos vemos en la próxima sesión.